7:49 de la mañana, continuamos en el último segmento de conversación con el ministro Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Ministro, rápidamente, antes de pasar a la participación, que es muchísima a través de @primera página, ¿cuál es la cuota de responsabilidad del Ejecutivo en este caso con respecto al tema de la corrupción? Porque ha sido muy denunciada también la fuga de divisas con respecto a este tema. El exministro del gobierno del presidente Chávez y también del presidente Nicolás Maduro, Jorge Jordani, ha denunciado la fuga de más de 300.000 millones de dólares en varias inversiones que debían hacerse. Está el caso de Ever García Plaza, la compra de unos buques que al final también se desviaron esos recursos. ¿Hay una cuota y que se asume por parte del gobierno con respecto a este tema? Por supuesto. Nosotros hemos sido muy rigurosos en la crítica y en la autocrítica. Nosotros seguimos diciendo que tanto la burocracia como las corruptelas son flagelos que nos aquejan de una manera muy importante, y el proyecto bolivariano está muy comprometido con un conjunto de políticas que tienen que aplicarse para superar definitivamente estos males terribles de la sociedad venezolana. Tiene que ver la corrupción y el burocratismo, le agrego yo, con las instituciones. Este es el único proyecto político que tiene una propuesta para un nuevo Estado popular, donde se desarrolle una contraloría y una supervisión masiva de todos los actos del Estado. Número uno. Número dos, gran cambio cultural de los valores y de los principios éticos que guían a los funcionarios. También de la relación que existe con los sectores privados, porque para que haya corrupción tienen que haber corruptores, y aquí hay una relación muy estrecha entre la actuación del sector privado y la actuación del Estado. Y obviamente el tema del modelo económico que se ha prestado precisamente para fomentar la corrupción. Nosotros no tenemos ningún complejo en decir que existen casos terribles de corrupción y también damos pasos contundentes en esa dirección. En los últimos 50 años en este país, ningún gobierno sentenció, abrió juicios y sancionó duramente a altísimos funcionarios del gobierno. Ninguno. Casos de gobernadores, casos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, casos de ministros, casi todos ellos saliendo, y por supuesto, cuando entran en los vicios de la corrupción, y esta pregunta la deben hacer en esos términos: ¿a dónde van los corruptos? Los que salen sancionados por corrupción van a la oposición, se convierten en voceros fundamentales y protegidos por la oposición, número uno. Número dos, salen del país y son abrazados por el gobierno norteamericano, los asumen como parte de ese patrimonio podrido de la vocería que enfila sus dados en contra de la revolución bolivariana. Pero en el caso de Ever García Plaza duró varios años en el gabinete del presidente Nicolás Maduro. Y huyó y está ahora al amparo de las autoridades de los Estados Unidos. Lo mismo está haciendo Rafael Icea. Y a la oposición van los que se deslindan del gobierno y van allá a protegerse en contra de acusaciones y sanciones que tienen las leyes venezolanas. Ministro. ¿Y quién impulsa eso? Eso lo impulsa el gobierno bolivariano, que no tiene ningún problema en reconocer que existen casos de corrupción muy graves, algunos de ellos, pero que también desarrolla una lucha en contra de ellos. Primera vez en 50 años que ocurre Ministro, eso. hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Gabriel Rauseo le pregunta, y le agradezco por favor respuestas lo más precisas que pueda para dar mayor cabida a quienes nos escriben. Ministro, 16 años para prender los motores, ahora tienen que pasar 16 años más para que arranquen. No, los motores, tú me preguntabas algo importante, las colas y el desarrollo de inmediato. Las colas y el tema de la carestía es algo que nosotros ya estamos asumiendo y no se va a solucionar fácilmente. Yo diría que tocamos el punto mínimo de toda esta situación, el punto más crítico, y comenzamos a ascender en términos económicos, lo cual se va a repercutir positivamente en la sociedad. Eso no va a ser inmediato, eso no va a ser abrupto, pero se va a dar progresivamente esos cambios, vamos a ir superándolos. Los cambios en materia económica siempre son cambios más lentos que los cambios en el tema político, pero los vamos a avanzar. Y lo más importante, estamos abordando esta coyuntura de crisis dura para darle respuestas estructurales a esta situación. Este problema tiene mucho que ver con una economía que ya no es viable desde la perspectiva de su dependencia petrolera
desde la perspectiva de su ineficiencia y de la perspectiva de su falta de competitividad en los mercados internacionales. Ministro, otro comentario de Osher64 le pregunta, las exportaciones de Polar son de sus empresas de afuera. ¿Qué exporta Juana, Casa, Lácteos Los Andes, las empresas de café que fueron expropiadas? Si eso es así, ¿por qué la Polar o de dónde sacó la Polar tantos recursos para fundar empresas en Colombia, en Miami y en otros países? ¿Se los robó? Yo pregunto a ellos que defienden a la Polar. Nosotros lo que estamos en función del diálogo, de que todos nos incorporemos a un gran desarrollo. Y las grandes corporaciones, y eso se sabe fácilmente, manejan sus recursos en términos integrales. Si a una filial le falta recursos, fácilmente, si hay el interés de contribuir a la empresa y al desarrollo del país, puede transferir esos recursos. Y lo que estamos hablando es de que toda la economía se desarrolló en términos negativos porque no abrió espacio para las exportaciones todas, tanto las empresas privadas como las empresas públicas. Y ahora estamos buscando un camino que nos abra espacio en los mercados internacionales para reducir la dependencia. En esos términos constructivos es que lo tenemos que ver. ¿Cuál es el aporte que hace cada uno de los actores en función de la solución de los problemas que vive el país? Iván Villalta le pregunta, ministro, ¿qué tiempo llevamos con la caída del ingreso petrolero? Igual indíquenos qué tiempo duramos con la bonanza petrolera. Sí, la bonanza tuvo un papel muy importante. La bonanza prácticamente generó una ilusión de bienestar que algunos pensaron que jamás iba a cesar. Y bueno, vino la caída de los precios del petróleo y eso nos despertó y nos volvió a nosotros a la realidad. Y de esa experiencia tenemos que nosotros aprender. Pero esa bonanza petrolera trajo beneficios al pueblo venezolano como nunca antes se lo habían dado. Y nosotros podemos decir, y podemos compararlos con cifras, nunca antes, como resultado de la renta petrolera, se había realizado una inversión social tan colosal como la que desarrolló el comandante Chávez. Eso nunca ocurrió. Otro comentario y sería el último porque ya se nos acabó lamentablemente el tiempo. Le pregunta @R32 y no es que estaban blindados en economía, si se ponía el barril a cero estaban blindados, entonces ustedes no tienen culpa, le pregunta. No, nosotros tenemos por supuesto una responsabilidad, pero es algo obvio y elemental. La caída del principal ingreso fiscal y del principal ingreso de divisa en nuestra economía nos impacta. Y eso ha ocurrido cíclicamente en la economía nacional. Y nosotros estamos tomando medidas, y no solamente para abordar y atender esta situación, como te lo decía anteriormente, lo estamos haciendo para preservar los avances sociales de la Revolución Bolivariana y para desarrollar de aquí en adelante un gran cambio que nos permita a nosotros ser menos vulnerables en la medida que pase el tiempo de esos shocks externos, como los llaman, y de la caída de los precios del petróleo. Nosotros vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Si la crisis tiene algún aspecto positivo, muchas veces se ha dicho, es la oportunidad que le brinda, en este caso, a la nación para desarrollar nuevas alternativas a el mundo que estamos viviendo. Y para eso contamos nosotros con la comprensión del pueblo. Fíjate, se ha buscado el estallido social y no se ha logrado el estallido social. El pueblo ha tenido paciencia y seguirá teniendo paciencia porque comprende que hay un gobierno que está en sintonía con los grandes problemas y siempre va a utilizar los recursos disponibles para proteger al pueblo. Nuestra principal fortaleza es esa, hablar con la verdad y desarrollar políticas coherentes en función de los grandes intereses populares. Muchísimas gracias al ministro Jesús Faría por acompañarnos acá en Primera Página, ministro de Comercio Exterior.